Vamos a leer esta mañana el Evangelio en Mateo 21, del 8 al 9. Voy a leer la versión Reina Valera, 1960, revisión 1960. Muchas personas empezaron a extender sus manos en el camino por donde iba a pasar Jesús. Otros cortaron ramas de árboles y también las pusieron como alfombra en el suelo. Y toda la gente, tanto la que iba delante de él como la que iba detrás, gritaba: sálvanos, Mesías nuestro, bendito tú que vienes en el nombre de Dios. Por favor, sálvanos, Dios Altísimo. Esta es la palabra para esta mañana. Y vamos a reflexionar en la palabra de Dios a la luz de estos textos bíblicos que nos son establecidos a través del calendario litúrgico y en el marco de este tiempo de Cuaresma que se inicia justamente hoy en el contexto de una pandemia que estamos enfrentando en toda la humanidad, la pandemia del COVID-19. Queremos reflexionar en el tema mantos de amor. Mantos de amor, ese es el título que hemos dado a la reflexión de esta mañana, mantos de amor. ¿Cuántas personas en los hospitales necesitan en esta misma hora alrededor del mundo ser cobijados por mantos de amor? ¿Cuántas personas necesitan realmente saber que hay un amor muy grande? Por eso el tema de esta mañana tiene que ver con el amor de Dios. Ese amor que no debemos olvidar que está presente aún en medio de las adversidades. Y queremos reflexionar justamente en el contexto de lo que está pasando a nuestro alrededor. La vida. A veces olvidamos que el primer insumo para reflexión debe ser la vida. La vida nos ofrece una riqueza muy grande para reflexionar. En esta misma hora, en nuestro planeta, estamos siendo afectados directamente por la pandemia del COVID-19. Quizás hace mucho la humanidad entera no enfrentaba un temor del tamaño como el que enfrentamos. Alrededor del mundo las infecciones ya superan el 1.000.000 y los fallecidos son también una cantidad muy grande. Países como Italia, España, por supuesto Estados Unidos, que ahora está a la cabeza de las cifras de contagios, están sumamente preocupados. Y es que entonces estos microorganismos, estas proteínas en forma de virus nos están demostrando nuestra fragilidad humana. Somos frágiles como seres humanos. Y por si fuera poco, no solo termina con un problema de salud, sino que también los especialistas prevén una recesión económica que ya aparece a la vuelta de la esquina para los próximos días. Y cualquiera pensaría, bueno, esto es grave, esto es algo apocalíptico, han dicho algunos, pero son en momentos como estos donde debemos pensar que Dios es el único capaz de darnos la sabiduría y el discernimiento para tomar decisiones correctas. Por si fuera poco, se habla de amenazas militares en la parte sur del continente americano. Se habla de tropas que están cerca o casi descendiendo alrededor de las costas de Venezuela para un potencial conflicto armado. Y eso tiene preocupada a la región justamente por las implicaciones que podría tener en medio de una respuesta a la pandemia. Y es que justamente ese es el mayor desafío, cómo estar a la altura de los tiempos. Y esto no es un desafío del que estén exentos nuestras autoridades a nivel de los países o incluso de las grandes potencias. ¿Cómo entender qué es lo más importante? ¿Cómo entender cuáles son las prioridades en medio de las dificultades? Eso no va a ser fácil ni en el ámbito familiar ni en el ámbito estatal. Oramos ya a través del pastor Gilberto por las autoridades para que Dios les dé la sabiduría, para que tengan el discernimiento, para que se dejen usar por el Espíritu de Dios y puedan tomar decisiones correctas. Pero también hay noticias interesantes, señales de conciencia social que está emergiendo a escala global. Hay gente proponiéndose a sí misma ya no ser la misma después de esta situación. Hay gente tomando decisiones por cambiar. Hay países reflexionando
en que deben tomar decisiones distintas a las que han estado tomando. Y esas son señales positivas, esos son señales de resiliencia, son señales de aprendizaje de los problemas, porque así funciona la vida. La vida nos enfrenta con problemas de tal manera que podamos aprender de esos problemas. Y quienes de alguna manera hemos logrado algún nivel de madurez en la vida, la poca madurez que podamos tener, quizás solo la podemos explicar a la luz de la cantidad de problemas que hemos enfrentado. Y son los problemas los que nos han enseñado a ver la vida de forma distinta, a valorar las cosas realmente importantes. También hay señales de conciencia ciudadana que emergen en medio de la dificultad. Se habla de cómo la estructura del Estado en Brasil está presionando a su presidente para tomar decisiones distintas a las que han venido tomando en respuesta a la pandemia. Hay autoridades que han sido bastante indecisos para tomar decisiones serias para frenar el avance de la pandemia. Brasil ha sido uno de ellos y la sociedad, incluso los militares, se habla, según algunas noticias, que están presionando para que su presidente tenga una respuesta más contundente a la pandemia. Y entonces la ciudadanía está tomando su papel y esa es una buena noticia. La ciudadanía está justamente buscando la manera de ejercer el verdadero poder, el poder que le corresponde, el poder ciudadano. Y quiero compartir esta mañana, para introducir el tema, unas memorias justamente de Juan Calvino. Como Iglesia Cristiana Reformada de Honduras, tenemos mucha de nuestra doctrina, teología en el pensamiento de este reformador Juan Calvino, quien enfrentó allá por 1540 una situación sumamente dura en su familia. Y a raíz de esa situación, Juan Calvino diría cosas como esta: el Señor ciertamente nos ha infligido, decía Juan Calvino, una amarga herida con la muerte de nuestro hijo, pero Él es padre y sabe lo que es necesario para sus hijos. Esto lo escribe Juan Calvino cuando pierde a su primer hijo. Y esa fue una situación que iba a causarle un profundo dolor. Quiero que más o menos tengan una idea de esta situación en este reformador, de lo cual no sabemos mucho. Pero entre los años de 1542 a 1549, Juan Calvino perdió a sus 3 hijos y perdió a su esposa. En ese corto lapso de tiempo de 7 años, él había perdido prácticamente a su familia. Por motivos de salud, sus 3 hijos, pero también su esposa, morirían por causas de enfermedades. Y eso había golpeado directamente el corazón de Juan Calvino, al punto que él diría palabras como estas que están en la presentación. Voy a leerlas para ustedes porque probablemente no logren ver todo el texto, pero me pareció importante conocerlo. Decía Juan Calvino: sabes bien qué tierna, o más bien blanda, es mi mente. Si no me hubiera concedido un poderoso autocontrol, no podría haber resistido tanto tiempo. Y ciertamente la mía no es una clase de dolor corriente. He sido privado de la mejor compañía de mi vida, de una que, si hubiera estado dispuesto, habría compartido con gusto no solo mi pobreza, sino también mi muerte. Durante su vida ella fue la fiel ayudante de mi ministerio. Nunca experimenté por su parte la más mínima pena. Nunca me creó ningún problema y procuraba no preocuparme durante todo el curso de su enfermedad, y estaba más ansiosa por sus hijos que por ella misma. Como yo me temía que estas preocupaciones mías podrían molestarla, 3 días antes de su muerte le mencioné que no dejaría de cumplir con mi deber hacia sus hijos. A lo que ella, yendo directamente al grano, respondió: ya los he encomendado a Dios. Cuando le dije que no me impidiese cuidar de ellos, ella contestó: yo sé que no dejarás de cuidar lo que sabes que te ha sido encomendado por Dios. Estas son las palabras de Juan Calvino al perder a su esposa. Él acompañó todo el proceso de enfermedad de su esposa, quien falleció a los 40 años de edad. Estaba joven, digámoslo así, y sin embargo fue una herida muy grande, y él da testimonio de cómo enfrentó esa situación de su esposa. Al borde de su propia muerte, en el hecho de muerte, Juan Calvino cuentan las memorias de sus amigos cercanos, que emitió estas palabras: oh resurrección gloriosa, oh Dios de Abraham y de todos nuestros padres, en ti
han confiado los fieles durante siglos pasados, y ninguno de ellos confió en ti en vano. Yo también esperaré. Esas fueron las últimas palabras que pronunció Juan Calvino y luego murió. Queremos reflexionar sobre estas cosas a la luz del texto de esta mañana. Habíamos leído el texto de Isaías 51 en el Antiguo Testamento. Dice la palabra de Dios: estad atentos a mí, pueblo mío, y prestadme oído. Jehová, el Señor, me dio lengua de sabios para hacer como animar con palabras al cansado. Despertará mañana tras mañana, despertará mi oído para que oiga como los sabios. Jehová, el Señor, me abrió el oído, y yo no me resistí, ni me volví atrás. Di mis espaldas a los que me golpeaban, y mis mejillas a los que me mesaban la barba. No escondí mi rostro de injurias y de esputos, porque Jehová el Señor me ayudará, por tanto no me avergonzaré por eso. Por eso puse mi rostro como un pedernal, y sé que no seré avergonzado. Eso es lo que justamente plantea el texto de Isaías 50. Quiero mencionar algunas cosas alrededor de este texto a nivel de análisis. Primero, este es parte de una estructura que vamos a llamar el cántico del siervo sufriente. Si reflexionamos alrededor del profetismo que viene de Dios, el profetismo que viene de Dios, no ese profetismo que está de moda ahora, producto del cual un célebre o notorio personaje evangélico de Estados Unidos dijo o declaró que el virus del coronavirus había sido ya terminado. Eso lo dijo antes de que la pandemia incluso se explotara de la manera en que lo ha hecho. Es decir, el verdadero profetismo, el profetismo a la luz de la Biblia, el que viene de Dios, nos plantea señales que debemos analizar a fondo y con mucha profundidad. En el cántico del siervo sufriente, como han llamado los especialistas al texto de Isaías 50, se considera que forma parte de cánticos que son, digamos, escritos en una tercera etapa de la escuela profética de Isaías. Isaías desarrolla estos cánticos del siervo sufriente de Yahvé, así lo llaman los especialistas, que luego, posteriormente, van a conectar mucho con la comunidad cristiana, con la iglesia primitiva. Y eso quiero que lo tomemos muy en cuenta, porque la manera en que el profeta se presenta como el siervo sufriente de Yahvé, para los primeros creyentes en Cristo, les parece que es una manera del ministerio tal y como Jesús lo presentó. En el texto de Isaías, la esperanza del profeta es la figura clave. Es decir, hay un mensaje de esperanzas que Isaías transmite a su pueblo que está cautivo en Babilonia. No es fácil hablarle a un pueblo que está enfrentando problemas. Si se hace de manera responsable. Hablar simplemente para animar de forma evasiva acerca de la realidad que se enfrenta es algo muy fácil, pero aprender, estimular el aprendizaje en medio de la dificultad es la labor del verdadero profeta, de la persona que profetiza en nombre de Dios. Y eso fue lo que hizo justamente Isaías. Y ese fue el punto de partida de ese estilo de mesianismo que ha sido identificado con el pueblo sufriente. Si vemos a la luz del texto de Isaías, la figura del siervo sufriente, por un lado, representa al profeta de Dios, pero por otro lado representa a un pueblo sufriente, el pueblo a los judíos, al pueblo judío que está justamente sufriendo la cautividad babilónica. Y ahí entonces sobresale la palabra de Dios, eso que se usa con mucha superficialidad a veces. La palabra de Dios en este poema se presenta como un profeta consolador, un profeta que consuela, un profeta que lleva consuelo. La palabra justamente dice que el abatido, o que para el abatido no son suyas. El profeta asume el sufrimiento en el entendido de que no es algo que él se ha buscado. El profeta es un siervo de Dios. Se nos presenta como alguien que ha escuchado al Señor y de eso es que está hablando. Por eso, de este texto hay que decir que las primeras comunidades cristianas identificaron muy pronto a Jesús con este mesianismo del que habla el siervo sufriente. Este
profetismo anunciado por Isaías, que partió de la tradición, se instaló en la tradición apostólica y mantuvo viva la memoria de Jesús, identificándolo con el siervo sufriente, con el mesianismo del Antiguo Testamento, que también estaba identificado con el pueblo pobre y excluido de su tiempo, y que por ellos mismos había sido asesinado, es decir, en este caso los poderes dominadores, Babilonia en el caso de los judíos y Roma en el caso de los cristianos. Además, ardiendo de su propia experiencia de pueblo sufriente. Ese pueblo que hoy en día también es el más afectado, el que mayor impacto tiene producto de este tipo de situaciones, por no contar con sistemas de salud adecuados, por no ser prioridad de los presupuestos estatales ni de los sistemas, de tal manera que cuando se dan situaciones como esta, las personas más vulnerables, las mayorías populares, son quienes menos respuesta tienen, y hasta se les responsabiliza por no ser responsables. Se habla de la mala cultura de nuestros pueblos, pero nadie es capaz de decir que estos pueblos han sido sometidos por siglos a una cultura de exclusión, y ahora les pedimos altos estándares de cultura. Debemos ser más responsables en nuestro análisis con eso. La experiencia entonces de un pueblo sufriente es la experiencia de una historia en la que la presencia del resucitado también es la fuerza consoladora. Ahora, si vamos al texto de la epístola de Filipenses capítulo 2, que también hemos leído esta mañana, vamos a encontrar de nuevo la figura del siervo sufriente. El texto dice en Filipenses capítulo 2, y voy a leer un poco más el texto, más versículos. Por tanto, si hay alguna exhortación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable y compasivo, completad mi gozo, siendo de un mismo sentir, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por rivalidad o por vanagloria, antes bien en humildad, estimando a cada uno a los demás como superiores a sí mismo, no poniendo la mira cada uno en lo suyo propio, sino cada cual también en lo de otros. Haya pues en vosotros los mismos sentimientos que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y hallado en su porte exterior como hombre, se humilló a sí mismo, al hacerse obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual, Dios también le exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Este es un himno que quedó presente en las primeras comunidades cristianas. Cristo es el siervo sufriente, en lo que declara este texto de Filipenses, este himno de la iglesia primitiva. Y es el himno del vaciamiento, como le han llamado algunos especialistas teológicos. El himno se estructura claramente en dos partes. La primera, si notamos, tiene que ver con Cristo como el sujeto. Muestra lo que algunos llaman la kenosis, la humillación. Ese es el planteamiento de la historia. A pesar de su condición divina, siendo en forma de Dios, pero no escatimó ser igual a Dios, sino que tomó la condición de esclavo. Y esto es una proyección directa, una relación directa con la figura de Isaías 50 del siervo sufriente de Yahvé. Ese siervo es Dios. Ese siervo que sufre es justamente Dios. Por eso en la segunda parte es el sujeto Dios, es Dios como sujeto que agarra a Jesús, que ensalza a Jesús y le da un nombre que es sobre todo nombre. Esa es la estructura de Filipenses. Ese siervo que se sometió a toda la condición de sufriente es levantado por Dios y le es dado un nombre que es sobre todo nombre. Esa es una figura importante de la segunda parte del texto. Jesús es el Señor y esa es la conclusión que el texto de Filipenses tiene. Jesús es el Señor, es el Kyrios. Este término que es usado en la versión griega del Antiguo Testamento es utilizado por el autor de Filipenses y por toda la primera comunidad cristiana primitiva. Se servía para traducir justamente el hebreo Yahvé, el Kyrios del Nuevo Testamento es justamente el término Yahvé del Antiguo Testamento, es Señor soberano. Jesús entonces es
se nos presenta como el Mesías integral, y eso lo vamos a encontrar en el texto que hemos leído de Mateo. Mateo capítulo 21 nos narra justamente la entrada de Jerusalén. Jesús en Jerusalén es lo que estamos cada año recordando a través de del Domingo de Ramos. ¿Y qué pasa? Dice el versículo 21, capítulo 21, versículos del 1 en adelante, cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió 2 discípulos, diciéndoles, id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis un asna atada y un pollino con ella. Desatadlos y traédmelos. Y si alguien os dice algo, decid, el Señor los necesita, y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por medio del profeta, cuando dijo, decid a la hija de Sión, he aquí que tu rey viene a ti, apacible y sentado sobre un asna, sobre un pollino, hijo de animal de yugo. Y los discípulos fueron e hicieron tal como Jesús les mandó. Y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, extendió sus manos en el camino, y otros cortaban ramas de 2 árboles y las extendían en el camino. Y la gente, la que iba delante y los que iban detrás, gritaban diciendo, Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo, ¿quién es este? Y la gente decía, este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Si vemos el contexto de Mateo, vamos a encontrar que hay un estilo descriptivo. Se parece mucho a las sentencias enmarcadas y a los relatos de milagros, pero su rasgo es distinto, porque hay un interés centrado en Jesús y en algunos de sus allegados, es decir, hay una especie de lo que se llamaría una prosopografía. Se trata de ahondar en el carácter de Jesús, en quién es Jesús y hasta en cómo lucía Jesús. Así, por ejemplo, la transfiguración, la entrada en Jerusalén, la visita de los suyos a Jesús. Todo esto conforma un cuadro a través del cual Mateo quiere contarnos quién era Jesús, que conozcamos a Jesús. Como diría Philip Yancey, este autor en su obra, el Jesús que nunca conocí. Y hoy estamos en una generación que hablamos tanto de Jesús, pero por ejemplo del Jesús histórico no sabemos mucho. Hemos fetichizado a Jesús, lo hemos vuelto un fetiche. Y al Jesús concreto, al Jesús que se encarnó, al Jesús histórico, lo ignoramos a veces por completo, al menos muchas denominaciones. El planteamiento de Mateo tiene que ver con el elemento central del primer día, que es la entrada en Jerusalén. El gesto, justamente simbólico, está cuajado de alusiones al Antiguo Testamento, porque se presenta a Jesús como el Mesías. La gente grita, Mesías. La gente está viendo en Jesús el cumplimiento de las promesas del Antiguo Testamento. Israel esperaba al profeta, al Mesías, y justamente ese Mesías es esperado porque trae la salvación, porque trae la paz mesiánica. Quiero no dejar de mencionar algo que puede ser muy importante para entender el contexto de Mateo, el contraste de poder. Quiero que sepamos que mientras Jesús estaba entrando en Jerusalén por el pórtico del este, montado en un pollino y seguido por las masas de excluidos y personas desposeídas que gritaban Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, en el lado oeste de Jerusalén, en el pórtico oeste, Poncio Pilato, el prefecto romano, estaba entrando al mismo tiempo. Y esa entrada a la ciudad de parte de Poncio Pilato era seguida por la caballería imperial. 2 entradas al mismo tiempo. Jesús en un pollino, pero por el otro lado estaba entrando Poncio Pilato, con toda una caballería imperial romana, la cuadrilla de legionarios, desplegando el sofisticado y todopoderoso aparato militar romano. Un tremendo contraste. No era ahora entendemos que no era casualidad la manera en que Jesús entró en Jerusalén. Toda la simbología alrededor de su entrada en Jerusalén era un contraste con ese poder representado por el imperio romano. El imperio y su poder militar entraban por el oeste, Jesús, y los indignados, y el pueblo indignado, ese pueblo sufriente de Isaías 50, sometido al dominio babilónico. Esa iglesia que fue después perseguida por Roma, que está representada ahora en ese grupo de personas que tiran sus ramos, que tiran sus mantos para decir, bendito el que viene en el nombre del Señor. Quiero
ofrecer algunas conclusiones esta mañana a la luz de estos tres textos. Y el planteamiento que yo quiero dejar en su corazón, hermano y hermana, es el siguiente. ¿De qué te salva Jesús? ¿De qué te salva Jesús? Cuidado con quedar atrapados en una religiosidad fetiche, supersticiosa, que simplemente busca a Dios como una mera tradición, como una especie de magia blanca. Hay cuatro cosas concretas de las que la salvación es responsable en nuestras vidas. Y la primera tiene que ver con nosotros mismos. Jesús nos salva de nosotros mismos. ¿Por qué? Nos salva de ese egoísmo fetiche que nos pone al centro de la realidad. La crisis de expectativa que sufrimos hoy en día es porque nos creemos tan especiales, que nos frustra pensar que un virus, un microorganismo tan diminuto pueda prácticamente romper nuestro esquema de comodidad, que nos confina a una existencia. Ese egoísmo nos confina a una existencia angustiada. Vivimos para consumir, vivimos para generarnos un bienestar alienante. El confort, la comodidad, la ostentación, la vanidad que nos ponen por sobre otras personas. Eso es lo que nos hace sufrir como seres humanos. Y de eso también nos salva Jesús. Pero Jesús nos salva de una segunda cosa importante. Nos salva de la soledad. Algunos y algunas hemos tenido una tremenda oportunidad de compartir con la familia en estos días. Y qué duro hubiera sido estar encerrados en casa solos, sin nadie a quien poder realmente acompañar, o sin nadie que nos acompañara. En esta misma hora creo que hay hermanos también y hermanas, personas mayores que están sufriendo en soledad esta situación. Y es que Jesús nos salva de vivir aislados en una sociedad global que es en sí misma, que es indiferente. La sociedad es indiferente. Nos duele esta pandemia porque nos golpea a todo el planeta. Lo he dicho en las reflexiones anteriores. Hemos sabido de muertos en Siria, de conflictos armados, de hambrunas alrededor del mundo, y no estábamos tan preocupados, porque nos hemos vuelto una sociedad egoísta, que nos aislamos en nuestras trincheras y que nos olvidamos del sufrimiento de los demás. Esa indiferencia nos expone a la persona humana a un profundo vacío existencial. Y hay gente tratando de servir a otros como una terapia ocupacional, por lo menos de países en desarrollo o desarrollados. Es decir, que buscan países pobres para servir como una manera de aliviar su vacío existencial. No digo que sea malo, digo que es parte de una crisis de soledad. Una tercera cosa importante de la que Jesús nos salva es el pecado estructural. Y el pecado estructural tiene que ver con una realidad histórica que ha sido caracterizada por la falta de justicia. Los problemas económicos, los problemas de injusticia que enfrentamos hoy en día no son recientes. Hemos caído en un análisis superficial culpando a la clase política actual, culpando a los gobiernos actuales, y no digo que no sea cierto. No voy a entrar en apología de los gobiernos actuales, de ninguno. Pero tampoco acepto una visión tan inmediatista. La acumulación histórica de la corrupción, la acumulación histórica de la injusticia hay que entenderla también. No podemos querer cambiar un Estado, cambiando un gobierno, sin olvidar la carga acumulativa de corrupción, de injusticia, que está presente en este sistema. Hay un sistema que representa el pecado estructural, hermanos y hermanas, que tiene condiciones históricas que han permitido y siguen permitiendo la corrupción, la falta de verdad en términos de ética. Y por eso se permiten abusos de poder y de autoridad en función de intereses hegemónicos. Países como Brasil, países como Estados Unidos, tuvieron una mala estrategia de respuesta al COVID, justamente por dar prioridad a las economías por sobre la salud de las grandes mayorías. Y lo último de lo que Jesús nos salva es del pecado ecológico, del desastre ecológico que representa el poner a la tierra entera en función del consumismo. Estos microorganismos son parte de la naturaleza, son parte de la realidad, están ahí. Y han surgido algunos y se han logrado erradicar. Cuando se dio la colonización, muchos no sabemos que cuando los europeos trajeron la gripe a América Latina, mató a millones de habitantes originarios de esta zona. Aprender a convivir con los virus ha sido parte de la inmersión que el ser humano ha hecho en los territorios y en el planeta.
Pero ese consumismo desmedido que le saca, que extrae del planeta cada vez más y más, y que a veces es respaldado hasta por posiciones fundamentalistas religiosas. Y eso está destruyendo justamente nuestro sistema de supervivencia. Y lo entendemos hasta que nos damos cuenta que estamos a punto de destruirnos a nosotros mismos. Hay 4 cosas que podemos hacer a la luz de esta reflexión. Primero, encontremos al Jesús histórico, aprendamos de sus enseñanzas, encontremos al Jesús concreto, al Jesús que vivió para enseñarnos a vivir el reino de Dios, al siervo sufriente que levantó la victoria de Cristo Jesús, que Dios le dio esa victoria aún habiendo sido crucificado en la cruz. Vivamos ese mensaje. No solo nos informemos, no caigamos en una tradición que se informa, que sabe mucho de la historia de la iglesia, que se enorgullece de su doctrina, pero que olvida que el evangelio se vive todos los días y en todo lugar. Vivamos el mensaje de vida y salvación integral que alcance a toda la creación y que transforme la realidad entera. No nos conformemos al ámbito de la iglesia, con tener iglesias bonitas, iglesias de las cuales presumir, iglesias que ostentan poder, que se codean con el poder económico y político, pero que abandonan su misión esencial. Sirvamos. Tenemos que servir en la iglesia, pero también en la realidad. Tenemos que actuar con responsabilidad, quedarnos en casa, seguir las medidas de las autoridades para la prevención, es una forma de servir como creyentes hoy en día. Sirvamos con responsabilidad y gozo desde nuestros espacios, como padres, como familias, como miembros de la comunidad cristiana en general. Sirvamos al reino de Dios y también proclamemos, anunciemos. No es posible que el mundo se suma en la desesperanza por la pandemia, pero también por el impacto en la economía. Proclamemos la esperanza que representa a Cristo Jesús como único medio de salvación para la humanidad entera. Tiremos mantos de amor a través de los cuales el mensaje de Jesús fluya hacia las vidas de las personas que lo necesitan. Hermanos y hermanas, ese es el llamado. ¿Quién debe hacerlo? ¿Quién lo hará? Los hombres y las mujeres que conforman la iglesia viva. ¿Quiénes deben hacerlo? Los jóvenes, que sirven con alegría, que sirven con sencillez de corazón. ¿Quiénes deben hacerlo? Los niños y las niñas que sueñan y nos enseñan a soñar. Hermano y hermana, acompáñanos esta semana en este proyecto ICRH TV, donde estaremos transmitiendo 8 horas de transmisión continua en nuestra fanpage, @Reformada Honduras. No te pierdas esta semana la oportunidad de mantenernos conectados y mantener viva la esperanza. Ese es el mensaje que tenemos para ahora. Vamos a confesar nuestra fe para luego después quedarnos con algunos saludos que queremos dar a quienes han estado conectados con nosotros. Vamos a declarar nuestra confesión, nuestro mundo es de Dios, la cual dice de la siguiente manera: en el principio Dios, Padre, Hijo y Espíritu, dijo que este mundo fuera hecho a partir de la nada, y el mundo fue. Eso es lo que creemos. Es Dios el que ha hecho todas las cosas. Y si Dios ha hecho todas las cosas, Dios va a cuidar de su pueblo. Vamos a declarar la bendición en esta hora. Vayamos por todos los caminos, salgamos con todas nuestras fuerzas a anunciar la presencia de Dios en todas las cosas, en nuestras familias, nuestras vidas y nuestra comunidad. Que Dios bendiga nuestras vidas. Vamos a cantar la doxología a Dios el Padre Celestial. Y no se vaya a desconectar, porque queremos dar algunos saludos y vamos a tener la procesión de cierre a través de los videos de Mantos y Palmas, que no pudimos ver al principio en toda su esplendor por las fallas técnicas. Pero por favor, no se mueva todavía. Denos unos minutos más y queremos que vea justamente este video de Mantos y Palmas con las participaciones de todos los hermanos y hermanas. Cantamos la doxología a Dios el Padre Celestial.
Ahí teníamos esta doxología. Bueno, vamos a cerrar dando algunos saludos. Tobías Artica, queremos saludarle, estuvo conectado desde Virginia, Estados Unidos. Nuestra hermana Carla Pacheco, gracias por estar en sintonía. Flora Sierra también nos estuvo acompañando. Alan Varela, nieto de nuestra hermana Amparo Barahona. Le saludamos. Me parece, si no me equivoco, que está en Michigan, en Houston. Bueno, nuestra hermana Gloria Dubón, por supuesto, un abrazo, ha estado conectada. Nuestra hermana Elisa Matamoros, un saludo muy grande. Nuestra hermana Elixa Flores también ha estado conectada. Queremos dar las gracias a las familias que enviaron sus fotos de altares y sus ramos, así que queremos agradecerles, ¿verdad? La familia Carvajal, familia Pacheco, familia Dubón, también nuestra hermana Mildred y su mamá. Gracias también nuestra hermana Irene, gracias también a quienes mandaron su video, Daniel, Nadia y toda la familia, gracias por haber enviado la familia Pacheco, Saraí, José María, José Ángel, todos, gracias que cantaron, hemos descubierto talentos tremendos, nuestra hermana Mildred y su mamá hicieron una... Y por eso no queremos que dejen de verlo. Vamos a presentar los dos videos nuevamente para que puedan verlos. Parece que ya hemos corregido algunas fallas técnicas y entonces también queremos que lo vean. Saludamos a nuestra hermana Valentina García también, que está en sintonía de esta transmisión. Queremos entonces presentarles mantos y palmas en este momento. Caminamos a la luz de Dios. Vamos a ver primero y después vamos a ver mantos y palmas. Caminemos a la luz de Dios, caminemos a la luz de Dios. Caminemos a la luz de Dios, caminemos a la luz de Dios. Caminemos todos, caminemos juntos, caminemos a la luz de Dios. Caminemos todos, caminemos sí, caminemos a la luz de Dios. Caminemos a la luz de Dios, caminemos a la luz de Dios. Caminemos todos, caminemos ya, caminemos a la luz de Dios. Caminemos todos, caminemos ya, caminemos a la luz de Dios. Caminemos todos, caminemos juntos, caminemos a la luz de Dios.
y palmas esparciendo paz, el pueblo alegre de Jerusalén. Allá a lo lejos empieza a mirar en un pollino al Hijo de Dios. Mientras mil voces resuenan por doquier, Hosana que viene en el nombre del Señor. Con un aliento de gran exclamación, prorrumpen con voz triunfal. Hosana, Hosana al Rey, Hosana, Hosana al Rey, Hosana, Hosana al Rey, Hosana al Rey. Como en la entrada de Jerusalén, todos cantamos a Jesús el Rey, al Cristo vivo que nos llama hoy, para seguirle con amor y fe. Mientras mil voces resuenan por doquier, Hosana que viene en el nombre del Señor. Con un aliento de gran exclamación, prorrumpe con voz triunfal. Hosana, Hosana al Rey, Hosana, Hosana al Rey, Hosana, Hosana al Rey, Hosana al Rey. Mantos y palmas esparciendo pan, el pueblo alegre de Jerusalén. Allá a lo lejos empieza a mirar en un pollino al Hijo de Dios. Mientras mil voces resuenan por doquier, Hosana al que viene en el nombre del Señor. Con un aliento de gran exclamación, prorrumpen con voz triunfal. Hosana, Hosana al Rey, Hosana, Hosana al Rey, Hosana, Hosana al Rey, Hosana al Rey. Bueno, queremos dar las gracias de esta transmisión. Les queremos mucho. De parte de la Iglesia Cristiana Reformada de Honduras, les mandamos un gran abrazo. Que Dios siga bendiciendo nuestras vidas y mantengamos la esperanza. Mantengamos la fe, mantengamos la seguridad de que Dios va a orar en medio de todas estas dificultades. Que Dios guarde nuestra entrada y nuestra salida esta semana. Gracias a todas las familias que participaron y estaremos esta semana en contacto a través de las diferentes transmisiones que estaremos haciendo por medio de ICRH TV en nuestra fanpage @Reformada Honduras. Que el Señor les guarde y les bendiga esta semana. Que tengamos paz en Cristo Jesús.